Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Ruth, que hemos titulado Un oasis en el desierto, y entendemos que la temática principal de este libro es la soberanía, el cuidado y la fidelidad de Dios. ¿Y por qué, de nueva cuenta, cada vez que tenemos este estudio, por qué podemos ver en Ruth un oasis en el desierto? ¿Por qué podríamos definirlo de esta manera? O titularlo de esta manera, este libro. ¿Qué nos está enseñando Ruth? Más allá de una historia de amor. Confiar en Dios, ok. ¿Y la confianza en Dios en qué manera puede verse gráficamente como un oasis en el desierto? ¿En qué sentido se puede percibir de esa forma? Como Dios proveyó para ella. En medio de desierto, ¿no? En medio de no solamente una carencia a lo mejor físico-material, sino también la carencia espiritual era tremenda en ese momento. Y si recordamos que en medio del tiempo de los jueces, que fue una época terrible espiritualmente para el pueblo de Israel, vemos entonces este acontecimiento como algo refrescante espiritualmente, que era lo que necesitaba el pueblo. Así que rápidamente vamos a hacer un pequeño repaso. En el capítulo 1 vimos la mano de Dios en el dolor. Porque ¿qué estaba pasando en ese momento? Si recuerdan bien. Ruth, Orfa y Noemí pierden a sus maridos estando en una ciudad pagana, en Moab. Y perder a sus maridos, ¿qué implicaba? Desamparo, soledad, falta, carencia, exactamente, sin protección. Todo eso era lo que se avecinaba para estas tres mujeres. Por eso vemos la mano de Dios en medio de ese dolor. Y a diferencia de los demás capítulos, este capítulo inicia con toda la tensión de todo lo malo que está pasando. Están en una ciudad pagana, están perdiéndolo todo, prácticamente el perder sus maridos es perder su situación económica, están vulnerables físicamente y además espiritualmente Noemí está, aunque teológicamente correcta, en decadencia, amargada. Pero el capítulo 1 no termina con una tensión, termina con un rayo de esperanza, porque al terminar ese capítulo vuelven a Israel y dice Dios, justo cuando volvieron era la época en que iba a haber cosecha, donde por lo menos iba a haber algo de abundancia, porque si recordamos había hambruna en ese tiempo. Luego entramos al capítulo 2, que en lugar de iniciar con una tensión, inicia con toda esta abundancia, con cosas buenas que empiezan a suceder. Ruth empieza a trabajar, conoce a Boaz y termina el capítulo 2, a diferencia de tener un rayo de esperanza, con una tensión. ¿Recuerdan cuál era la tensión con la que terminamos acerca de la mano de Dios en la provisión? Este capítulo terminaba diciéndote, pero a pesar de todo lo bueno que le ha pasado a Ruth y a Noemí, se acabó el tiempo de la cosecha. Se acabó el tiempo en el que Ruth iba a estar con vos teniendo relación. Se acabó el tiempo en el que iban a tener abundancia. Así termina el capítulo 2. Luego iniciamos el capítulo 3, que es la mano de Dios en la redención. Y otra vez empezamos a ver cosas positivas, esperanza. Noemí aconsejando a Ruth para que se acerque a vos, para que se presente de una forma adecuada. Pero a pesar de que vos está de acuerdo con lo que Ruth ofrece, termina con una tensión. ¿Cuál es la tensión con la que terminamos ese capítulo antes de iniciar lo que vamos a ver el día de hoy? Ruth le dice, ¿sabes qué? Con lo que está haciendo me interesa. Me interesa que vos seas la persona que me despose. ¿Y vos qué contesta? Que él también esté interesado. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Cuál es la tensión? Hay un familiar de por medio que es más cercano a Ruth, que por ley tiene derecho de desposar a Ruth antes que vos. Así que ahí termina ese capítulo diciéndote, pues aunque los dos se aman, todavía no hay nada escrito, todavía no hay nada seguro, todavía se tiene que arreglar esa situación con el familiar más cercano. Así que el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 4, la mano de Dios en la restauración. Ahora imagínate, hermano, a un artesano que se encuentra en el piso una vasija antigua, que está rota en muchos pedazos esa vasija, y cualquier persona que ve esa vasija va a verla como algo que no sirve, algo sucio, fragmentado, sin forma, pero el artesano, en lugar de tirarla a la basura, la toma
y empieza con mucho cuidado a recoger los pedazos, a armar la vasija, los limpia muy pacientemente y aquellas grietas que se pueden observar por lo que se había quebrado la vasija, los empieza a rellenar con oro. Deja las grietas visibles porque hay partes que no se pudieron recuperar, pero en su lugar ahora es muy notorio que aquellas partes que no están cubiertas tienen oro, se ve más resplandeciente, llama muchísimo más la atención. La vasija antes, cuando estaba quebrada en el piso, era inútil y ahora tiene más valor que antes de romperse, por el oro visible. ¿Por qué menciono esto? Porque así es la mano de Dios en la restauración. Él no desecha lo que está quebrado, sino que más bien Él ha designado un redentor para aquello que estaba quebrado, que es Cristo mismo, para restaurar lo que el pecado rompió. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cosas como el Antiguo y el Nuevo Pacto, habitualmente lo común es pensar, si es algo nuevo, es porque es mejor. Si hay una restauración, es porque tu situación va a ser mejor que la que estabas antes. ¿Qué es lo que estaba pasando con Ruth y con vos? Si nosotros comparamos la historia del libro, así es la restauración. Aunque Ruth tuvo un marido que debía de cuidar de ella, ahora que va a estar con vos, la situación es mejor, porque este es un marido íntegro, es un marido que busca a Dios, no es un marido que está en una ciudad pagana. Así que la restauración de Ruth ha sido diferente, ha sido exponenciada la situación en donde ella estaba, y de la misma manera nosotros, al ser restaurados por Cristo, siempre vamos a estar mejor que antes. De hecho, a diferencia de Adán y Eva, nosotros vamos a gozar y gozamos de tener del Espíritu Santo, y vamos a gozar de una restauración con un cuerpo glorificado, tal como lo tuvo Cristo al ser resucitado, que es una situación muchísimo mejor que la que tuvo Adán y Eva antes de pecar, porque la restauración siempre es mejor. ¿Cómo vamos a ver este capítulo 4? No vamos a ver los 4 puntos, vamos a ver solamente los primeros 2. Dios restaura por medio del Redentor designado y Dios afirma su restauración con su bendición. Así que vamos directamente al primer punto, y si tienen algo que comentar o que preguntar, ya saben, pueden levantar la mano o me interrumpen porque a veces no veo las manos. Así que veamos estos 2 puntos. Vean lo que dice la narrativa. Vamos a ver primero cómo Dios restaura por medio del Redentor designado. Recuerden, acabamos de quedarnos con la idea de que hay un familiar de por medio, así que vos dice que Él se va a encargar de arreglar todo. Entonces, en este caso, vemos cómo Dios restaura por medio del Redentor designado, que en la narrativa, ¿quién es el Redentor designado? Es vos. Y es importante entender este aspecto porque esto nos habla de cómo Dios está soberanamente actuando sobre las diferentes cosas que pasan. Todo ha sido no casualidad, sino providencia de Dios. Así que vean cómo inicia la narrativa. Vos subió a la puerta y allí se sentó, y cuando el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando, él le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Por qué es importante esta parte? ¿Qué me está diciendo esta parte de la narrativa? Si vos tuvo la iniciativa de buscar al pariente. Otra cosa, ¿por qué vos sabía dónde podía encontrarlo? Porque de por medio, justamente nos damos cuenta de que el interés que tenía por Ruth hizo que él ya supiera dónde iba a encontrar a esta persona, en qué horarios iba a encontrar a esta persona. Así que va al lugar donde habitualmente se hacían negocios en ese tiempo, se sienta ahí, lo espera y entonces al encontrarlo lo llama. Él lo analizó, vio su rutina y preparó un plan. Es lo que podemos ver. Él diseñó un plan de restauración. Y es bien curioso, si usted tiene Reina Valera, ¿quién tiene Reina Valera aquí ahorita? ¿Cómo dice ahí el versículo 1? ¿Me lo puede leer, por favor? Vos subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Se dieron cuenta cómo lo llama? Fulano, ¿verdad?
Aunque acá la NBLA lo traduce como amigo, aquí lo menciona como fulano. ¿Por qué lo menciona como fulano? ¿Por qué será? Porque si leemos la historia más adelante, spoiler, él no va a aceptar redimir a Ruth. Él no va a aceptar lo que por ley tenía que hacer. Entonces, a manera de protección, de no manchar el nombre de esta persona, por no haber hecho lo que tocaba hacer por ley, la costumbre de Israel era llamar a estas personas como si nosotros dijéramos Juan Pérez o fulanito, ¿no? En este caso que lo hemos adoptado. Era el fulano, o sea, fue una forma en la que resguardó la integridad de esta persona que no aceptó lo que por ley tenía que hacer. Pero se me hizo muy curioso que hasta el día de hoy utilizamos la palabra fulano. No fue de una manera despectiva. No fue despectivo, pero no cumplió con la ley que le tocaba. Prácticamente él tenía que redimir a Ruth por ley, porque era el pariente cercano. Pero si nosotros ahorita vamos a analizar la historia, nos vamos a dar cuenta que por conveniencia no lo hizo. No por lo que a Dios le interesa, sino por conveniencia de él mismo decidió no hacerlo. Porque vamos a ver que por conveniencia al principio sí le interesó. Vean cómo dice la historia. Y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. ¿Se dan cuenta qué es lo que está haciendo vos? Trae a la persona con la que quiere hacer negocio, muy inteligentemente él dice, el negocio no va a estar cerrado hasta que no haya testigos y personas confiables que puedan asegurar que el negocio está hecho. Así que trae consigo esos testigos para hacer este negocio, y esto nos está demostrando algo. ¿Vos podía redimir a Ruth sin decirle a nadie? Sí podía hacerlo. No era lo correcto legalmente, pero podía hacerlo. Pero en su lugar, él decide hacer las cosas difíciles y tardadas, pero lo correcto, lo íntegro. He platicado con hermanos, de hecho platicaba con un hermano hace poco sobre qué es lo más conveniente, si comprar un auto o cosas así, ¿no? Y estamos analizando de que a veces podría ser mucho más fácil adquirir algo aprovechando brechas legales, ¿no? Del país. Sería lo más sencillo. Compras algo, aprovechas las brechas legales y simplemente disfrutas de tener algo más barato. Pero platicamos de eso, de que pues a veces ni modo vamos a tener que tomar el camino que a lo mejor va a ser más costoso o más tardado solamente por buscar glorificar a Dios. No digo que sea pecado aprovechar en ocasiones, en ciertas circunstancias, ciertas brechas, pero normalmente nosotros vamos a tratar de hacer las cosas tal y como Dios lo dice por nuestra integridad, porque hay cosas que bajo el testimonio se pueden percibir bien o mal. Entonces tenemos que ser muy inteligentes, muy sabios de qué es lo que estamos haciendo. Y en este caso vos demuestra paciencia, integridad y confianza en Dios, porque seguro debió haber sido muy tedioso tener que analizar el horario de fulanito, tener que ver dónde lo iba a encontrar, tener que buscar a 10 testigos y entonces solamente, apenas así, hacer el negocio que él tan desesperadamente quería cumplir, que era estar con Ruth. Pero por amor y por integridad lo hizo de esa manera. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. ¿Qué es lo que le propone como negocio vos a este fulano? ¿Qué le propone? Exactamente. ¿Vos hizo algo malo al proponer esto? No, pero fue astuto, fue muy sabio. Él presentó primera aquella cosa que intuyó iba a llamar la atención de este pariente, que eran los bienes materiales. Porque como Noemí había perdido a su marido, ahora por ley él tenía, era el primero que podría hacerse cargo de comprar las tierras de Noemí, digamos a un precio más accesible y de esta forma tener esos bienes. Entonces le dice, mira, fíjate que Elimelech, que era pariente de nosotros, falleció, así que tenemos la oportunidad de tomar esas tierras, de comprarlas para nosotros. Le presenta ese negocio. No ha mencionado a Ruth todavía. Esto es sabio y es astuto, porque vean lo que dice. Y pensé informarte, diciéndote,
cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima y yo después de ti. Vos muy astutamente está haciendo dos cosas. Le está diciendo, mira, te estoy dando el lugar que te pertenece a ti como el pariente más cercano y te estoy ofreciendo el negocio que te conviene de tomar esas tierras que pertenecían al esposo de Noemí, pero dime si no quieres porque si no yo lo voy a hacer. Pero ve lo que te conviene hacer. Y dice el texto que él rápidamente contestó. Él dijo, la redimiré. ¿Por qué contesta así, tan rápidamente? ¿Por qué no tuvo que pensarlo? ¿Por qué creen? Porque era un negocio sumamente beneficioso para cualquiera, adquirir tierras. Adquirir tierras era signo de abundancia. Si ellos eran hombres de negocios, significaba que ya tenían presupuesto o el dinero suficiente para hacer más negocios. Y darles más tierras era generar más abundancia para ellos. Era algo sumamente conveniente. Pero, versículo 5, entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Recuerden, vos es un hombre de edad y aparentemente este pariente que es mencionado más atrás acerca de los parientes que la podían redimir a Ruth, eran jóvenes. Un hombre joven no iba a querer encasquetarse con una viuda pagana que no conocía. Así que vos inteligentemente le presenta primero el beneficio y luego el costo de lo que iba a conllevar ese beneficio, para que el pariente lo vea de esa forma. Dice aquí un teólogo, es obvio que cuando murió Elimelech, las tierras pasaron a ser posesión de Malón. Así que la mujer del difunto estaba incluida en la responsabilidad redentora. Debía engendrar un hijo a quien perteneciera esa propiedad para que perpetuara el nombre del muerto. O sea, que en alguna manera la responsabilidad de este pariente iba a ser darle un hijo a Ruth para que entonces ese hijo fuese el dueño de esas tierras y no tanto el pariente que quería comprarlas. Esto era parte de la ley para perpetuar el nombre de la familia del difunto que había muerto. Y esta persona piensa las cosas y dice, no, pues lo que yo quiero es esas tierras y no tanto una mujer para darle un hijo y que ese hijo tenga esas tierras, sino yo quiero lo mío. Yo quiero lo que a mí me conviene. Para que vean, esta persona estaba pensando en lo que más le convenía, en lo que iba a ser de beneficio a sus ojos. Y después de valorar, le menciona, ¿sabes qué? No puedo redimirla para mí mismo. No sea que perjudique mi heredad. Dicen los teólogos que el hecho de que esta persona haya dicho, no sé si esta persona me va a perjudicar, seguramente se debía al hecho de que Ruth era moabita. Como Ruth era pagana, él tenía la desconfianza de, no, pues quién sabe con qué me vaya a salir, cómo vaya a salir mi hijo, si no me pueda traicionar o si al final de cuentas no me conviene hacer familia con esta mujer, así que prefiero no relacionarme con ella. Pero vos, a diferencia de este pariente, sí conocía a Ruth. Él sabía lo conveniente que era estar con ella porque la había conocido. Así que en ocasiones nosotros también tenemos que aprender a ser astutos. Íntegros, pero astutos. Déjenme platicarles una anécdota que a lo mejor ya le he contado para algunos. Había íbamos unos hermanos en un carro. Entonces nos para un policía. Y cuando te para un policía, a veces no tiene razón para pararte, ¿verdad? Sin ninguna razón te puede parar, busca cosas y te hace la multa. Pero a veces sí tiene la razón, aquí tenía la razón de parar. Entonces, yo no iba manejando, aclarando, ni de copiloto, aclarando. Entonces, al parar, evidentemente, ¿qué hacen los policías cuando se paran? Y cuando no solamente quieren hacer la multa. Normalmente, pues, empiezan a hacer tiempo y están buscando otra cosa, normalmente, ¿no? Se hacen locos ahí. Y había un hermano ahí, muy íntegro, pero no astuto, que el copiloto le dice, después de que ve que el policía se está haciendo loco para conseguir algo, no te vamos a dar dinero, ¿eh? Pues fue íntegro, ¿verdad? Porque dijo, no vamos a participar en tu corrupción. ¿Pero fue astuto eso?
No, no, hombre, no le gustó nada al policía e inmediatamente hizo la multa y no como a veces lo hace, pues mira, te voy a hacer la multa pero no tan cara. De repente te pueden hacer eso. Eso la multa tal y como es para que se pagara donde se tenía que pagar y estábamos en otra parte, no aquí en Mochis. Y van a tener que ir a hacerlo allá. Y se pagó algo que se tenía que pagar por una infracción, ¿verdad? Pero aún el gobierno tiene la facultad de decidir si va a aplicar esa justicia o va a aplicar misericordia. Tiene esa facultad el gobierno. Tenía la facultad de aplicar misericordia en ese momento, pero por falta de astucia, combinada con integridad, no sucedió. No sucedió y se tuvo que pagar. A veces podemos ser muy íntegros y es muy correcto ser íntegro, pero no se nos olvide que no debemos de separar la integridad con la sabiduría. Si yo separo la sabiduría de la integridad, voy a tender a ser imprudente o a verme como un necio incluso. Porque yo digo las cosas que son verdad y yo digo las cosas que son íntegras. Y si veo testigos de Jehová, discuto con ellos, porque yo tengo que ganarles y decirles que están mal, o los mormones o quien sea. Pues está bien, están mal, ¿verdad? Ellos. Pero ¿será lo más correcto ganar el argumento? ¿Será lo más sabio hacer las cosas y decir la verdad siempre? Y es que la integridad es esto. Sí, hay que ser íntegros pero sabios, porque uno tiene que saber cuándo y cómo va a hacer las cosas para glorificar a Dios y para que incluso en ocasiones Dios lo bendiga, para que el Señor nos dé más bendiciones. A veces, dice Miguel Núñez, a veces sufrimos como sufrimos porque no sabemos hacer las cosas, o sea, por nuestra propia necedad a veces. Pero aquí lo que demuestra vos es esa astucia, esa sabiduría de no dejar la integridad, pero presentar las cosas tal y como son para que sabiamente pueda ver las cosas de forma beneficiosa, vamos a decirlo, de forma en la que a lo mejor él tuviese la oportunidad que Dios moviera el corazón del fulano y entonces él tenga la oportunidad de redimir a Ruth. Entonces, ¿qué le dice el pariente? Redímela para ti, usa tu derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esto. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El zapato, ¿saben qué simbolizaba? Simbolizaba que ahora vos tenía que caminar por la tierra que él poseía. Ese era el simbolismo de dar su sandalia. Digamos, hacían el trato de las tierras, le da su sandalia y ahora él iba a caminar descalzo sobre esa tierra que ahora iba a ser de él. Esto solamente es un simbolismo de cosas que han pasado antes en la Biblia. Solamente voy a leer un versículo, por ejemplo, Deuteronomio 1:36. Es cuando justo enviaron a los 2 espías a la tierra prometida, ¿recuerdan? De los 2 espías, solamente 2 de ellos regresaron con las buenas noticias de, órale, el Señor ya nos dio la tierra, vámonos para adelante. 10 llegaron bien asustados diciendo que había gigantes y que estaban muy fuertes y que tenían miedo. ¿Recuerdan cuáles eran esas 2 personas que sí dieron las buenas noticias de que vamos para adelante con los planes de Dios? Josué y Caleb. Así es. Entonces, después de esto, ¿qué hizo Dios con Josué y Caleb? Fueron los únicos de toda esa generación que entraron a la tierra prometida. Aparte de la nueva generación, Josué y Caleb, que eran de la generación antigua, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. El resto, ni siquiera Moisés pudo entrar por juicio del Señor. Nadie de ellos. Y entonces, después de estar hablando de todo eso, de la tierra prometida, dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, la tierra prometida. Y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Entonces, en simbolismo de aquello que sucedió con Caleb, es que se mencionaba que el dar la sandalia era como pisar la tierra que el Señor iba a darles por heredad. Era lo que simbolizaba ese negocio, esa acción. Dice el texto, el pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti, compra a Ruth. Y se quitó la sandalia. Entonces vos dijo a los ancianos y a todo pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad.
para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y con esto podemos decir que finalmente Ruth había sido redimida. Después de todo lo que tuvo que pasar Ruth, que fue perder a su marido, tener que dejar a sus familiares, tener que dejar sus tierras, ir a Israel, abandonó sus dioses y entonces ahora tenía al Dios verdadero. Al llegar acá, su suegra estaba amargada, solamente golpeándose la espalda por lo sucedido. En ningún momento estuvo animando a Ruth. Ruth no se quedó con brazos cruzados, tuvo que irse a chambear. Chambeaba tanto que se iba desde muy temprano al campo a trabajar sola y se iba hasta el anochecer. ¿Cuántas horas eran esas? No tengo idea, pero de seguro serán muchas horas. Y después de hacer todo eso, durante meses de trabajar duro, aunque sí se ganó la gracia de Booz, seguía trabajando ella. Y a pesar de todo eso, por fin, vamos a verlo de esta manera, después de todo el sufrimiento, el sacrificio y todo lo que tuvo que pasar por fuego, el Señor la saca de ahí. Y ahora en este punto que acabamos de leer, ella queda redimida. A partir de ese momento, la vida de Ruth iba a cambiar por completo. Ella ya no iba a tener que trabajar. Ella ya no iba a tener que preocuparse por la abundancia o no la abundancia, por la cosecha. Ella ahora era una mujer que pertenecía a un hombre íntegro, un hombre que la quería proteger, un hombre que tenía posesiones, un hombre que seguía a Dios. Y se cambió su vida por completo. Simplemente en un abrir y cerrar de ojos, ahora ella estaba redimida y tenía una posición de restauración muchísima mejor que su situación inicial cuando empezaba el libro. Y Booz, si se dan cuenta, no mostró ningún problema en mencionar a Ruth como la moabita, porque ella respetaba a Ruth tal y como era a pesar de sus raíces paganas. Él no iba a discriminar o menospreciar su origen. Y eso nos está diciendo algo. Hay gente, el día de hoy, judíos, que vamos a decir la palabra, se clavan o hacen un énfasis excesivo en demostrar que solamente ellos son el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. No hay duda que fue el pueblo de Dios y que más adelante habrá una restauración para con ellos. Eso no tenemos ninguna duda. Pero, ¿para qué era utilizado el pueblo de Dios? ¿Cuál era el propósito de Israel? Debían de ser luz ellos a las demás naciones. Así es, o funcionaban como espada para dar juicio, o funcionaban como luz para dar misericordia. Pero ellos tenían que ser un ejemplo de cómo eran los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Ese era el ejemplo que tenían que dar. Y a veces esto requería exterminio para algunas naciones o bendición para otras. Porque podemos recordar a Jonás. ¿Jonás a dónde fue enviado? A Nínive. ¿Y cómo era Nínive? Perdidos, terribles, paganos. Pero Dios mostró misericordia para con ellos. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Perdidos, paganos y fueron destruidos. Pero siempre el Señor ha mostrado esta hermosa y perfecta justicia y gracia por medio de su pueblo, por medio de los suyos. Entonces, Booz no tenía ninguna razón de menospreciar a Ruth como moabita, aunque fuese pagana, porque ella, aún como pagana, estaba respetando a Dios y seguía al mismo Dios. O sea, no había realmente una privación para que los paganos se acercaran a Dios. Era el propósito. Los paganos tenían que conocer a Dios, tenían que acercarse a Él y tenían que adorarlo. Ese era el propósito. Así que él entonces ahora iba a levantar a Ruth, iba a darle un hijo, de esa forma iba a honrar el nombre de Elimelech y de Malón, y con eso iba a cumplir con su parte como pariente cercano, mientras iba a disfrutar de la cercanía de su nueva esposa, Ruth. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con este punto? Dios restaura por medio del Redentor designado. ¿Hubo una persona que pudo redimir antes a Ruth? Sí, pero esto no fue una casualidad, se le llama providencia. La providencia de Dios o su plan soberano estaba destinado y había designado un redentor distinto.
Y ese redentor era vos, independientemente de lo que pasara. Si Dios ya lo hubiese elegido, eso iba a pasar. Y sucedió. ¿Y a qué nos recuerda esto? A nosotros. ¿Con qué lo podemos relacionar el día de hoy? Nosotros también tenemos un redentor designado. No había nadie más que pudiese cumplir el trabajo de redimirnos, a no ser por Cristo. Vean lo que dice aquí Isaías. Y vendrá un redentor a Sión. Era cuando lo estaban profetizando. Y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor, que a ellos va a ir, a ellos va a llegar, a ellos va a redimir. Es aquel que se prometió que iba a restaurarnos. ¿Pero a quiénes? A los que se alejan o se apartan de la transgresión. Ya desde ahí nos está dando una vista panorámica de lo que significa la fe, de los resultados que tiene la fe. O vean lo que dice Tito, aguardando, eso es lo que hacemos nosotros, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos aguardando? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué estamos tan gozosos, o sea, tan bienaventurados? ¿Cuál es esa manifestación de la gloria del Señor que esperamos con ansias? Dice, bueno, lo que nosotros estamos disfrutando y esperando es el hecho de que Cristo se dio por nosotros para redimirnos, para comprarnos, que fue lo mismo que sucedió con Ruth. Así como vos compró a Ruth, el Cristo nos compró a nosotros, pero nos redimió de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo para posesión suya. O sea que quien pertenece al Señor está siendo purificado, es lo que tendría que suceder, celoso de buenas obras. Eso significa que por más Cristos que pudiesen haber venido, nunca ninguno iba a hacer la obra. Nunca ninguno podría haber cumplido con pagar la deuda. Solamente había uno que pudo hacerlo. Solamente podemos confiar en uno. Por más que los judíos el día de hoy puedan rechazar al Cristo verdadero, solamente Él cumplió cosas que nadie nunca jamás va a hacer, ni podría hacer nadie. Cristo es el verdadero Redentor. Cristo es aquel que fue designado desde antes de la fundación del mundo para comprarnos a nosotros. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, pero hasta aquí. ¿Preguntas y comentarios sobre esto, hermana? Adelante. Ahí donde dice que vos, redimió a Ruth a pesar de que era pagana, pues decidió unirse a ella en matrimonio. Podría decir aquí algún joven, no, pues no tiene nada de malo que yo me una a alguien pagano. Si tiene buenas, es trabajador, es esto, buenas virtudes. Entonces podría tomar ese ejemplo y decir, pues puede ser que Dios me lo puso, así como a vos, no hay casualidades. Entonces se podría alguien, yo sé que no, ¿verdad? Pero sí podrían ellos en algún momento decir, no, pues yo sí lo puedo hacer porque ahí está ese ejemplo de la Biblia. Y lo voy a hacer porque todo fue bien y era voluntad de Dios a pesar de que era pagana. Pues uno podría malinterpretar el texto para hacer eso, ¿no? Por eso sacar el texto fuera de contexto. Porque si en el contexto analizamos quién es Ruth, qué fue lo que nos dijo desde el capítulo 1 acerca de Ruth, que empezó a caracterizarla como una mujer piadosa. ¿Qué hizo ella? ¿Abandonó qué? Abandonó sus dioses. Ella decidió abandonar sus dioses y aunque por nacionalidad podría llamársele pagana, espiritualmente ella ya no lo era, ¿no? En ese sentido, Ruth no era una mujer del mundo, vamos a decirlo, ¿sí? Ruth ya vendría a ser una creyente. Sin embargo, a pesar de eso, tampoco otra cosa que me dice que Ruth era diferente es su actuar. Ella no solamente fue moral o ética, ella era una mujer piadosa, virtuosa, espiritual, distinta. Entonces eso me dice a mí que no podemos llamar a Ruth, si un joven usar ese pretexto, no puede ver a Ruth como una pagana en el sentido de mujer del mundo.
Lo único pagano que tenía Ruth era su nacionalidad, pero no su espíritu, vamos a decirlo. ¿Sí? Es verdad, porque ahí dice en un versículo anterior, dice, tu Dios será mi Dios, Sí, pueblo será mi pueblo. exacto. Ella estaba sometiéndose a lo que decía Dios. ¿Sí? Entonces mostró, y a partir de ahí se ve, ¿no? A partir de ese momento se empieza a mencionar a Ruth, vos, tanto la gente que estaba alrededor de ella, tanto Noemí, la mencionan a Ruth como una mujer virtuosa. Y vemos las acciones de Ruth como una mujer virtuosa, una mujer piadosa, alguien que incluso se somete a los consejos y reacciona correctamente a las pruebas. Entonces, un joven, porque yo lo hice también, se lo voy a decir, siempre vamos a encontrar 1000 formas de malinterpretar la Biblia para hacer lo que queremos. Yo muchas veces, no me acuerdo qué leí en el Nuevo Testamento, ya ni me acuerdo, pero leí algo que dije yo, ándale, ¿ves? Sí podemos estar con las que no son cristianas. Y yo de joven, pues, yo les veía mucho brillo a las del mundo y quería estar con las del mundo, porque pues todas cuachalotas las de la iglesia allá, pero ese no era un pretexto, ¿verdad, hermano? Sí, pero hay una situación con eso, porque el cristiano, antes del noviazgo está el conocer a la muchacha o al muchacho, dependiendo del caso, a ver cuáles son las inclinaciones que trae, antes de tomar la responsabilidad de decir, oye, pues mira, ¿quieres ser mi novio, quieres ser mi novia o algo más. Todavía en el noviazgo hay un proceso para conocerlo ya más a fondo, al grado de decir, bueno, ¿me conviene o no me conviene estar casado? Ya entonces es un proceso en el que uno tiene que ver si hay luces rojas para detenerse o luces verdes para seguir adelante. Pues el cristiano, digo, hablando de un cristiano, Sí, el Espíritu Santo mora en él, lee las Escrituras y va a tener discernimiento, va mucho más allá de su pasión amorosa hacia la persona del sexo contrario, por supuesto, y va a saber detenerse o decidir correctamente. sí, totalmente, eso es verdad, hermana. Hermano, yo también noté pues, desde la clase pasada, ¿no? El estándar que pone Dios a los jóvenes para conseguir precisamente su pareja. Yo cuando íbamos en el camino, yo le dije a mi sobrina y a mi hija, bueno, mi sobrina no, porque no vino, pero iba hablando con los niños y le dije, ¿escucharon el estándar que tienen ustedes para ver a su pareja? Es altísima. ¿Vieron todas las virtudes que tiene vos? Refiriéndome a mi hijo y todas las virtudes de Ruth. Eso es lo que debemos de seguir. O sea, nuestra vida debe de estar enfocada en el testimonio que nos dieron los personajes de la historia para aplicarlo nosotros a nuestra vida. Y ciertamente, pues tenemos que leer el contexto para ver que Ruth era una mujer piadosa, que era una mujer que se preocupó por su suegra, que era una mujer de un testimonio wow. Sí, La sí, sí. verdad es que sí. Un gran ejemplo. Igual reconociendo que su suegra, pues al principio se comportó de una manera, pues incorrecta, porque estaba amargada, ¿no? Pero vemos también cómo Dios en su fidelidad y en su amor otra vez la hace recapacitar de cómo ella estaba viviendo y vuelve otra vez ella a vivir de una manera pues sabia, ¿no? Dándole buen consejo a su nuera. Y vemos también yo, ¿no? El estándar que yo tengo como suegra ahorita también, que estoy reflejando como suegra y cómo me voy a comportar yo con mi nuera también, o mis yernos también, ¿verdad? Todavía no me acostumbro. pero sí, o sea, el estándar es elevado, pero no es imposible. Sí, sí, ahí lo veo, hermano. Qué yernazo tiene, por cierto, hermano. Pero bueno, aparte de ese detalle, mencionalo el estándar de lo que hemos de buscar y lo que debemos de ser si vamos a buscar eso, porque si tú buscas un Boaz pero no eres una Ruth, pues tampoco creo que lo vas a encontrar, y viceversa, ¿no? El estándar o el ejemplo que nos está mostrando el Señor ahí es que tanto buscamos eso como lo estamos desarrollando para hacerlo, mi hermano. Sí, si buscamos también ese estándar, a veces podemos hacer un poco equivocado porque eran dos nueras y las dos no terminaron igual. Entonces a veces queremos enfocar y ir con nuestras propias intenciones, con nuestra propia inclinación ya preconcebida. Ya a veces puedo acercarme con el deseo de decir yo quiero hacer esto y necesito buscar en la Biblia este pretexto. Pero hay que recordar que también estaba otra persona, otra nuera, que ella no fue.
una Ruth, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, ¿no? Orfa. Orfa, me estoy diciendo una Orfa, ¿no? Y Orfa nunca es mencionada como una mujer mala, una mujer perversa, no se menciona nada negativo de Orfa. Y de hecho, ella se preocupó al principio para acompañar a su suegra. Lo que nos muestra es que Orfa posiblemente también era alguien moral y ética, pero no espiritualmente salva, es lo más seguro. Y ahí es la diferencia con Ruth, porque a veces nos vamos a ir por lo moral, pero es que mira, es muy buena, ve cómo ayuda, cómo trabaja su mamá, cómo hace todo esto. O sea, me conviene, aunque no sea cristiana, pero ve cómo es. Nunca te va a convenir, según lo que dice el Señor, unirte en yugo desigual. Nunca. El Señor no. Es más, a lo mejor con el yugo igual no vas a encajar tanto como encajarías con una del yugo desigual, pero todavía te conviene más seguir siempre la ley del Señor, porque el Señor va a transformar esos corazones y va a hacer que esa casa donde haya dos pecadores genere que sean una sola carne con el tiempo, hablando de la unidad. Pero sí. Hermana, ¿iba a comentar algo más usted, hermana Honorina? Creo que vi que levantó la mano, pero le ganaron ahí. No. Bueno, no levanté la mano, pero sí iba a comentar algo que la Biblia dice que cuidemos el corazón y es muy importante cuando se están conociendo los jóvenes que no se enamoren, porque hay un enamoramiento y se ciegan, no se ven las banderas rojas, o sea, aunque esté ahí, como está enamorado. Le falta objetividad. Ajá. O sea, dicen, no, es muy bueno, va a cambiar, o no sé. Yo le evangeligo. Cuando se pongan de novios, no irse así tan, dejarse ir, como dicen, alocadamente y enamorarse porque está muy guapo, porque es muy bueno, sino irse despacio y primeramente ver las cualidades que tiene. Sí. Si las tiene y si no, darse cuenta a tiempo, antes de enamorarse, aunque no sé, será muy difícil eso, de que mantener esa distancia. Sí. De no dar el sí. Sin antes haber analizado bien, claro. ¿Qué está diciendo allá? A ver, ¿qué está... ¿Quiere decir algo? Es mi experiencia, dice. Perdónenme. La regué, dice. Pero tienes razón, hermana. Yo creo que es de hecho, los pastores le recomendaríamos a los jóvenes que no tienen novios que no se pongan de novios tan rápido, que primero conozcan bien a la persona. Y uno decide enamorarse, ¿eh? Enamorarse, amar es una decisión. Cuando uno se enamora es porque ha alimentado ilusiones, sentimientos y otras cosas de por medio. Uno es responsable de eso. Y así como uno ha decidido enamorarse, uno decide desenamorarse también. Tiene esa capacidad. Todo requiere de que confiemos en el Señor y que aquí pensemos de forma fría en ocasiones. De hecho, nuestro consejo es que no duren mucho en novios tampoco. Perdón, hermanos y jóvenes a los que a lo mejor tienen algo de novios, ¿verdad? No es una piedrita, aunque ya les decimos que estamos esperando la boda. Bueno, el punto es que no duren tanto de novios porque dice la Biblia que nos estamos quemando en pasión. Entonces, para privarnos de esa tentación, conózcanse bien antes de ser novios para que cuando sean novios solamente sea una confirmación rápida que diga, vámonos a lo que te truje, Chencho. ¿Mi hermano? Yo creo que un poco lo que dice la hermana Marina es que no decidan rápido confundiendo el amor con pasión. Apasionadamente uno puede llegar y decir, no, pues es que así es. Entonces, que se pueda controlar las personas que estuvieran pasando ese proceso y no confundir antes de tomar una decisión o hacer una propuesta, dependiendo del caso, controlar las pasiones antes de que llegue a subir el nivel, porque siempre pues, la mayoría aquí sabemos lo que es un noviazgo y lo que ocurre esa amistad antes del noviazgo, y es una amistad con intención de noviazgo, ¿no? Y en ese proceso uno dice, bueno, ¿tiene cosas o no tiene cosas que me convienen? Entonces, controlar esa pasión a la hora de decidir. Sí, totalmente. Entonces tenemos que ser, el entendimiento tiene que ser lo que
lo que dirige entonces nuestras emociones, ¿no? A la luz de lo que dice el hermano correctamente. De hecho, ¿se menciona a Ruth como una mujer muy atractiva y guapa o algo similar? No. ¿Qué fue lo que atrajo a vos? El que fuera una mujer virtuosa. Eso fue lo que atrajo, eso fue lo que le deslumbró. Y a final de cuentas, yo y cualquier persona que está casada aquí creo que se lo va a decir, el físico es lo que menos importa cuando uno se casa en la relación. De todas formas, todos nos vamos a arrugar en algún punto y el mejor físico que podríamos presumir se termina tarde o temprano. Pero la piedad, esa es invaluable en las personas. Muy bien. Entonces, rápidamente, son solo 2 versículos para culminar. Dios afirma su restauración con su bendición. Y no estoy diciendo que mi esposa no sea una hermosura, ¿verdad? Con lo que acabo de decir. Qué chulada. Saqué el premio mayor. Pero bueno, vean lo que dice. Entonces, y bueno, no quiero iniciar este segundo punto que va a ser muy breve sin antes mencionar algo crucial que debemos observar de esta historia. Vos es una hermosa ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Tenga eso en mente. Que fue el pariente redentor de la humanidad y el que arregló las cosas de los que confían en Él ante Dios Padre. ¿En algo participó Ruth para arreglar su situación de redención? ¿Algo hizo Ruth? Nada. ¿Quién tuvo todo el poder y quién tuvo que arreglar todo? ¿Quién tuvo que tener la iniciativa incluso? ¿Quién fue? Vos. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo es el de la iniciativa. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros somos salvos por las obras, no las nuestras, sino las de Cristo. Esa es la figura, ese es el redentor que tenemos. Esta historia real, porque es real, también es una figura de la restauración que Cristo ha dado a los suyos. Cómo se entregó por amor a su pueblo, cómo se entregó por amor a su iglesia y cómo la ha redimido a su esposa, que es la iglesia. Así como Cristo cuida y guarda de nosotros, encargándose absolutamente de todo lo necesario para comprarnos sin que nosotros hiciéramos algo. Con esto llegamos entonces a este punto, donde vemos que Dios afirma su restauración con su bendición. Vean lo que dice el texto. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos, haga el Señor a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Entonces, los ancianos aceptaron ser testigos de esa transacción redentora y bendijeron a Booz por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba pasando, deseándole que Dios le hiciera que Ruth fuera una madre fecunda, lo cual siempre que se habla de dar vida, sobre todo vemos ahí en el Antiguo Testamento, el tener hijos es una situación de mucho gozo, de mucha bendición. ¿Y por qué era tanta bendición el tener hijos? ¿Qué es lo que implicaba no solamente para la vida emocional el hecho de tener hijos? ¿Qué implicaba tener hijos? Exacto, la heredad era algo muy valorado, algo que el día de hoy tristemente no tiene casi valor. El día de hoy, ¿cuál es la tendencia acerca de la familia? No tener hijos. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Y lo platicaba con Eduardo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Europa? En Europa, como es el primer mundo, empezó a pasar primero allá y ya lo estamos adoptando aquí. Los jóvenes, para empezar, se querían casar muy grandes. Y ya para la edad cuando se casaran, ellos ya ni siquiera estaban contemplando tener hijos. Por lo cual, empezaron a tener menos y menos y menos y menos hijos. La población se empieza a limitar, tanto la sociedad trabajadora, cuando esos lleguen a viejos, va a ser muy limitada, y mucho musulmán empezó a emigrar a Europa. ¿Y los musulmanes cuántos hijos tienen? Muchos hijos, 7, 10 hijos, tienen muchos hijos. Así que cuando empezó a suceder eso, ellos no veían nada. Alrededor de unos años, cuando ya las generaciones empezaron a cambiar, se dieron cuenta de que ahora Europa está lleno de musulmanes. ¿Por qué creen? Porque mientras los otros dejan de tener hijos, los musulmanes tenían muchos. Y pasaron las generaciones y ahora Europa parece un continente musulmán. Y los musulmanes son paganos y sectarios, tal como un católico, un mormón y un testigo de Jehová, claro que sí. Pero a diferencia de los católicos, musulmanes y testigos de Jehová, los musulmanes, muchos de ellos son, algunos en el
caen en el extremo de ver el cristianismo como algo que se tiene que matar. Su líder hace poco salió en un video con una pistola en mano diciendo que somos del diablo y que tienen que matarnos, que tienen que exterminarnos. Ahora imagínense, por algo el Señor ha diseñado las cosas. El Señor quiere que la tierra esté llena de hombres y mujeres que representan o reflejan la imagen de Cristo. Tener hijos es, para los que pueden hacerlo, es excelente. Cuando yo fui a hacerme la operación de la vasectomía, como que piensan que nos vamos a arrepentir, o a lo mejor algunos se arrepienten, ¿no? Y te pasan con una psicóloga, que no queremos aquí en la psicología, eso podemos hablarlo después, pero bueno, X, te pasan con una psicóloga y ella empezó a hablar conmigo, como, ¿cómo te sientes con tu decisión? ¿Estás seguro? Y no te están presionando, y más o menos dije, y no, te empieza a preguntar cosas así. Entonces me dijo, pero a ver, ¿tú ya tienes hijos? Sí. Ay, ¿cuántos tienes? Tengo 2 niñas. Ah, no, ya son familia grande, me dice. Y yo, familia grande. Mi esposa tiene 3 hermanas y 3 hermanos. Y no son la familia más grande de su familia. Entonces, ha cambiado, ¿no? Es diferente. Pero en esos tiempos tener hijos era el valor de la heredad. Y no solamente eso, implicaba, si tienes varones, llevan el nombre de tu familia y son chamba, o sea, son empleados para tu casa. Y si tienes mujeres, son mujeres que van a estar ahí apoyando. Implicaba muchas cosas. Entonces, por eso los ancianos están bendiciendo tanto a vos de esta manera, diciéndole, mira, que Ruth sea fecunda y que ustedes tengan esta bendición de tener mucha heredad. Ahora, veamos todo lo que simboliza aquellas cosas que son mencionadas ahí. Son mencionadas mujeres de antaño. Vean, Raquel se menciona primero, y si recuerdan, Raquel fue estéril. Si se acuerdan, al principio ella fue estéril por muchos años antes de que concibiera y tuviera hijos. Y de la misma manera, Ruth había sido estéril en Moab. Pero ahora su situación era completamente diferente con Booz. Raquel y Lea son mencionadas como quienes edificaron la casa de Israel. De la misma manera, Ruth habría de ser la pariente de quien vendría el rey elegido por Dios, que es David, y más adelante el rey de reyes, que es Cristo. Eso es impresionante. Ruth no tenía idea de quién iba a ser ella tatarabuela, de Cristo mismo. Y del rey David, el rey que es mencionado en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. Así que deseando los ancianos, incluso para ellos, abundancia en Israel y además ser recordados. Es impresionante porque el día de hoy siguen siendo recordados. El día de hoy seguimos escuchando a Ruth y a Booz, ¿no? Ellos no tenían ni idea de que esto iba a suceder. De la misma cuenta, Fares y Tamar son mencionados con el mismo deseo de que Dios bendiga esa descendencia de Booz y Ruth, que nunca se hubieran imaginado esto. Ahora, el hecho de que Dios afirme su restauración con bendición no me está diciendo a mí que cada vez que Dios quiera afirmar algo en mi vida, me lo va a demostrar con bendición. ¿Por qué digo esto? Porque muchos malentienden este tipo de cosas. Bueno, si yo estoy buscando la voluntad de Dios y hago algo, yo tengo que esperar ver la bendición de Dios para que sea algo así como una confirmación de las cosas. No siempre funciona así. ¿Saben cuál es el problema de estas cosas? Nosotros relacionamos la paz interior como el resultado o la respuesta de Dios a mis preguntas o a lo que yo busco. Es que si yo no siento paz, es porque el Señor posiblemente me está indicando que no haga esto. Y si sí siento paz, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué es muy peligroso eso? ¿Por qué creen que es tan engañoso y peligroso esto? Exacto. ¿Y qué dice la Biblia sobre el corazón? Engañoso es tu corazón. O sea, dejarme llevar por mis emociones o por mi corazón es sumamente subjetivo. Y la Biblia es absoluta y objetiva en la voluntad del Señor. Entonces, yo no tengo que dejarme guiar por lo más engañoso. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es el primer hombre que tienes ahí con el que vas a luchar y con quien menos debes de confiar? Tú mismo. Ese hombre es el primero el que te hace cuidar. Es el que más te traiciona, el que más te hace pecar. Entonces, nosotros en el sentido
estamos viendo esto en el sentido más que nada relacionado con Cristo. Dios afirma su restauración por medio de demostrar bendición en Cristo, en la obra de Cristo. Vean lo que dice Ezequiel. Así dice el Señor Dios: en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Lo que va a pasar cuando Él nos limpie, ¿sí? Van a suceder cosas. Y Ezequiel, ¿de qué está hablando principalmente? No está aquí nuestro hermano Ulises, ¿verdad? Pero Ezequiel, le iba a preguntar porque yo sé que él lo ha estudiado. Ezequiel, normalmente, ¿cuáles son sus profecías? Sus profecías hablan más que nada de ¿qué cosa? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Más que nada está relacionado con los últimos tiempos. Esa restauración final que vamos a gozar. Entonces dice el Señor: cuando yo afirme mi restauración, lo vas a ver y vas a darte cuenta que es así por las bendiciones que van a surgir a raíz de esa restauración. Las ciudades habitadas, las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén. Y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. ¿Eso sucede el día de hoy? No. Eso no está pasando el día de hoy. Porque hay gente que te va a decir: no, eso el día de hoy lo estamos viendo de forma espiritual. El Señor aquí, en algún momento, está hablando o te está haciendo una referencia a que tú veas esto de forma espiritual. Nunca te está diciendo: tú tienes que verlo esto de forma espiritual. No, el Señor, si promete algo y si habla de bendiciones evidentes y se habla de una restauración incluso para su pueblo, ¿saben qué? Es porque lo va a hacer tal y como Él lo dice. Vean lo que dice Isaías: ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. La bendición es la muestra de esa restauración que ha dado Dios. Y eso es cierto, lo estamos viendo en aspectos futuros de lo mucho que vamos a disfrutar cuando estemos nosotros en gloria con el Señor. Aun cuando Cristo esté reinando los 1000 años aquí en la tierra, vamos a disfrutar muchísimo. Pero el día de hoy, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Cómo yo puedo ver la restauración del Señor el día de hoy y las bendiciones de esa restauración el día de hoy? ¿Cómo puedo verlo? Vean lo que dice Filipenses. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra de la restauración, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esa perfección, ese estar perfeccionándonos, ¿cómo se le llama? Santificación. Es el proceso en el que el Señor nos está transformando a la imagen de Cristo. Y esa restauración será tan evidente por la bendición que Él nos ha dado en el punto en el que sea completa cuando estemos nosotros con nuestro cuerpo glorificado. Cuando nosotros al fin hayamos llegado a la meta de la que está hablando Hebreos 12, versículos 1 al 3, y digamos: ya somos como Cristo por la obra que Dios ha hecho en nosotros, llevándonos al final de nuestra vida y resucitarnos con Él. Esa es la bendición y esa es la restauración que nosotros vemos. Hasta aquí, ¿preguntas o comentarios, hermanos? Hemos visto estos dos puntos, la mitad del capítulo 4. Entonces yo quiero que, más que nada por medio de lo que estamos viendo en esos 12 versículos, seamos animados con la mayor restauración que hemos recibido. Esa que ha restaurado nuestra alma, que ha restaurado nuestra relación con Dios. Esa restauración que ahora nos hace pertenecientes a Cristo. Si tú quieres gozo en tu vida, si tú quieres paz verdadera en tu vida, no esa subjetiva, sino la paz verdadera, tú tienes que recordar que tú ya estás gozando esa restauración si tú eres creyente. Y si tú estás gozando esa restauración, tu posición es la misma que la que Ruth debió haber sentido con vos, en la que la protección es plena y completa. En la que y no hablo de la protección aquí, no digo que no te vas a cortar, que no vas a perder familiares o que tu salud va a ser siempre buena, no estoy diciendo eso, sino estamos hablando de lo que implica espiritualmente para nosotros, de que independientemente de lo malo que me pueda pasar aquí en esta tierra, yo tengo la heredad eterna con Cristo. Esa es la mayor esperanza. Y eso
Es lo que más podemos resaltar para glorificar a Dios y gozarnos acerca de la soberanía, el cuidado y la fidelidad de Dios. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Muy bien, pues entonces vamos a orar.